Saludos desde Euronews. Les presentamos las noticias de este miércoles 9 de diciembre. Comenzamos con el Brexit y un cara a cara crucial entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen para desbloquear las negociaciones del acuerdo post-Brexit. En Europa se recrudece la pandemia con el 40% de los nuevos casos registrados en la última semana. Donald Trump decreta que Estados Unidos sea prioritario en el suministro de las vacunas desarrolladas en el país. México presenta un plan de vacunación masiva para inmunizar al 75% de su población con la vacuna de Pfizer. Comenzarán la semana que viene. Y una noticia para los amantes del tren nocturno. En Europa renacen las líneas de literas y coche-cama a partir del año que viene. La primera línea que funcionará será la de París-Viena. Estas y otras noticias enseguida. Y ahora los titulares. Cara a cara crucial en Bruselas. Boris Johnson y Ursula von der Leyen se reúnen para tratar de desbloquear las negociaciones del acuerdo post-Brexit. Se recrudece la pandemia en Europa. En la última semana, el 40% de los nuevos casos en el mundo se han registrado en el continente. Estados Unidos primero. Donald Trump decreta que sean prioritarios en el suministro de las vacunas desarrolladas en el país. Joe Biden presenta su plan contra la pandemia. México presenta un plan de vacunación masiva para inmunizar al 75% de su población. Arrancará la semana que viene con dosis de Pfizer para el personal sanitario. Escándalo por racismo en la Champions. Başakşehir y PSG abandonan su partido después de que el cuarto árbitro se refiriese a uno de los entrenadores como el negro. Boris Johnson viaja a Bruselas para salvar el acuerdo post-Brexit. El primer ministro británico se reúne este miércoles en Bruselas con la jefa del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen. Ambos líderes toman las riendas de las negociaciones para tratar de sacarlas del callejón sin salida en el que se encuentran a solo 3 semanas de que acabe el año y se consume un divorcio por las malas, sin marco comercial, entre el Reino Unido y la Unión Europea. El gobierno británico hizo este martes un gesto para favorecer el compromiso al retirar las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el pacto con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido proteger el acuerdo de Viernes Santo, mantener la paz, la estabilidad en la isla de Irlanda, así como preservar la integridad del mercado único, explica el vicepresidente de la Comisión Europea. Pero las diferencias siguen siendo profundas en cuestiones como los derechos de pesca, las reglas de competencia y los mecanismos para resolver disputas en el futuro. Johnson trata de demostrar que tiene la sartén por el mango. Nuestros amigos tienen que entender que el Reino Unido ha abandonado la UE para poder ejercer un control democrático sobre la manera en que hacemos las cosas, afirma. Sin acuerdo antes de que acabe el año, los intercambios entre la Unión Europea y el Reino Unido se regirán por las reglas generales, aduanas y aranceles incluidos, lo que tendría consecuencias desastrosas para ambas partes. A Polonia y a Hungría no les ha hecho gracia que la Unión Europea les presione para que levanten su veto sobre el Fondo de Recuperación. Este martes un diplomático europeo ha señalado que de continuar Budapest y Varsovia bloqueando los fondos, Bruselas podría optar por un plan B, repartir el fondo de 750.000 millones de euros sin ellos. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha declarado que el ultimátum de Bruselas no les achanta. Es difícil interpretar la ciencia ficción y tomar a partir de ella una postura de ministro de Asuntos Exteriores. Todo lo que puedo decir es que la opinión húngara no es nueva. No ha cambiado a lo largo de los años. Rechazamos vincular el uso de los recursos de la Unión, el dinero común, con consideraciones políticas desconocidas e indefinidas. A mediados de noviembre, Hungría y Polonia anunciaron que vetarían el paquete de recuperación post-COVID si la Unión Europea vinculaba los fondos al respeto por el Estado de Derecho. Los analistas políticos alertan de que si al final se quedan fuera del mecanismo de recuperación, ambos países podrían pagar un precio muy alto. El fondo contiene 23.000 millones de euros para Polonia y 4,3 mil millones para Hungría.
Supondría un aislamiento muy serio para ambos países desde un punto de vista europeo. Y creo que no es descabellado argumentar que desencadenaría una crisis interna significativa en ambos gobiernos nacionales. Ya que les sería muy difícil argumentar por qué la economía y por tanto los ciudadanos se ven privados de esta cuenta tan importante. El paquete de recuperación contiene subvenciones y préstamos para todos los países de la Unión, pero los principales beneficiarios serán los más afectados por la pandemia en el sur de Europa. La segunda ola de coronavirus en Europa obliga a nuevos confinamientos y restricciones al tiempo que golpea su economía. Desde que el virus llegó al continente a principios de este año se han registrado más de 20 millones de casos. Solo en los últimos 7 días el 40% de los nuevos contagios en el mundo se han registrado en Europa. Aunque muchas vacunas han recibido luz verde, nadie quiere quitar el pie del acelerador. En Alemania, 2 de sus estados federales toman medidas más estrictas incluso durante la Navidad. Baviera acaba de confirmar el cierre de comercios y escuelas y la venta de alcohol en lugares públicos, y Sajonia está incrementando los controles fronterizos con Polonia y la República Checa. La Academia de Ciencias de Alemania incluso aconseja un cierre nacional. Además de las duras cuarentenas, los gobiernos están empleando pruebas masivas. Eslovaquia redujo su tasa de infección por COVID en un 60% en una semana. Las compañías eslovacas solo podían admitir el acceso de los trabajadores que hubieran dado negativo en un test rápido. Si el resultado era positivo, debían guardar cuarentena junto con su familia sin que se les descontara de su sueldo los 10 días de aislamiento. Y aunque el Reino Unido ya ha comenzado su programa de vacunación, el primer ministro Boris Johnson ha advertido que eso no impedirá confinamientos parciales y medidas restrictivas, especialmente en Londres. Los últimos datos revelan que han aumentado los casos en las 2/3 partes de la capital. Se prevé que en algunas zonas se activen las medidas para el nivel más alto de 3 niveles, que incluyen la prohibición de reuniones sociales, visitas al interior de las residencias y el cierre completo de pubs y bares. En menos de 2 semanas, este estadio de Berlín se transformará en uno de los 6 grandes centros de vacunación de la capital alemana. Cada día, más de 3.400 personas pasarán por sus puertas para ser inmunizadas contra el COVID-19. Dentro se están poniendo en marcha los preparativos. La vacunación se llevará a cabo en cada una de las cerca de 80 casetas instaladas. 21 días después, se aplicará la segunda dosis de la vacuna. Las autoridades sanitarias de Berlín esperan que el centro esté funcionando en principio 4 meses y medio durante la primera fase de las vacunaciones. La fase 1 se tiene que realizar aquí, en los centros de vacunación, porque esta vacuna es compleja y requiere condiciones especiales de almacenamiento. Esto significa que las vacunaciones en el sistema sanitario habitual no son posibles. La vacuna Pfizer-BioNTech debe conservarse a menos 70 grados centígrados y antes de su distribución a estas instalaciones se almacenará en un lugar seguro que se mantendrá en secreto. El acondicionamiento tendrá un coste de 200 millones de euros y requerirá de los servicios de 3.000 nuevos trabajadores que se repartirán entre los 6 centros. El líder del proyecto se inspiró para su diseño en piezas de Lego. El Lego fue un mecanismo para hacer realidad la idea. Construí las cabinas de vacunación con Lego en 4 paneles. Luego construí un área para consultas en la entrada y en la salida un punto de primeros auxilios y una base logística para el almacenamiento. Y esta idea básica se puede ver ahora mismo aquí, in situ. Primero se vacunará al personal sanitario y posteriormente a los grupos de riesgo, quienes recibirán una carta por correo con la cita del lugar, día y hora. Las cartas están listas, las instalaciones también. Podemos dar las citas con solo pulsar un botón. También disponemos de una línea telefónica directa para aquellos que lo prefieran. Pero confiamos en la voluntad de los berlineses para ser vacunados. Las autoridades germanas quieren tener preparadas estas infraestructuras para el próximo 15 de diciembre. Ahora solo queda llenar las estanterías y empezar a vacunar. Pasajeros al tren de noche. Europa vislumbra una época dorada del tren en el contexto de después de la pandemia de COVID.
Una movilidad ecológica y europea podría renacer bajo el nombre de Trans-Europe Express, centrada en la interconexión de redes de alta velocidad. El tren nocturno volverá con su traqueteo a mecer los sueños e insomnios de tantos viajeros que aman el tren. Las líneas París-Viena y Ámsterdam-Zúrich comenzarán a circular en 2021. Les seguirá Zúrich-Roma en 2022. París-Berlín y Berlín-Bruselas estarán listas en 2023 y en 2024 llegará el enlace nocturno entre Zúrich y Barcelona. Austria, Alemania, Suiza y Francia llegan a un acuerdo para lanzar líneas de trenes nocturnos paneuropeos que dejaron de funcionar por no ser rentables, pero que volverán a ofrecer sus servicios de litera o coche-cama para viajar sin el estrés ni la huella de carbono que deja el avión. Es posiblemente el proyecto de ley más polémico de la segunda mitad de mandato de Emmanuel Macron, y su presentación este miércoles en Consejo de Ministros ha levantado una gran expectación. La ley contra el separatismo religioso pretende luchar contra la expansión del islamismo radical en Francia. En primer lugar, limita drásticamente la educación fuera de los centros escolares. Se trata de un tema muy sensible, ya que afecta a más de 100.000 estudiantes que se forman al margen del sistema educativo presencial francés. El Consejo de Estado considera que roza la inconstitucionalidad. Además, el Gobierno tiene previsto reforzar el control de las escuelas privadas no contractuales, en su mayoría religiosas, y extender a todos los estudiantes la identificación nacional que se aplica a los alumnos convencionales. El brutal asesinato del maestro Samuel Paty, que fue decapitado por mostrar las caricaturas de Mahoma en clase, ha dado pie a la calificación de un nuevo delito relacionado con amenazas de muerte y la divulgación de información privada a través de las redes sociales. Se creará una unidad especializada dentro del Ministerio Público. El proyecto de ley también trata de atajar la radicalización en las asociaciones religiosas, ampliando los motivos para disolverlas y limitando su financiación exterior. Con esta iniciativa, Emmanuel Macron no solo quiere parar los pies a una radicalización religiosa que amenaza los valores de la República, sino que trata de impedir que la ultraderecha se apropie del tema de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, el proyecto de ley ha sido muy criticado en el extranjero, en especial en los países musulmanes, que acusan al presidente francés de querer estigmatizar el Islam. Estados Unidos tampoco entiende la defensa a ultranza del laicismo. Misteriosas explosiones en Holanda a supermercados polacos. Se han registrado 3 hechos similares en 2 días en distintas ciudades. La tercera detonación se producía en la madrugada del miércoles en una localidad holandesa cercana a Ámsterdam sin que se hayan producido víctimas. El dueño del establecimiento aún no entiende lo que está pasando. No sé, ojalá pudiera saberlo. Espero que la policía atrape a los culpables lo antes posible. Eso es lo único que espero, que muy pronto quede claro lo que está pasando. Si me preguntas, no lo sé. Es muy duro, todo empezó el lunes y ahora esto. Es incluso peor ahora que lo que pasó el día anterior. La otra explosión, también durante la madrugada, se producía en la provincia de Brabante, en Bélgica. En un primer momento no estaba claro si las explosiones estaban relacionadas. Las 2 tiendas se llamaban Biedronka, aunque no formaban parte de la gran cadena de tiendas con el mismo nombre que hay en Holanda. Donald Trump trata de imponer su doctrina del America First a la vacuna contra la COVID-19 para que los estadounidenses tengan acceso antes que el resto del mundo. Una vacuna que Estados Unidos está a un paso de aprobar. La de Pfizer podría recibir el visto bueno este mismo fin de semana, dando inicio a una vacunación inmediata de la población. En ese contexto, Joe Biden ha presentado un plan contra la pandemia para sus primeros 100 días de mandato, en los que promete poner 100 millones de vacunas, reabrir los colegios e imponer el uso de la mascarilla. Mis primeros 100 días no acabarán con el virus. Eso es algo que no puedo prometer, dice Biden. Va a llevar algún tiempo, pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podremos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar para mejor la vida de los estadounidenses.
Entre tanto, Donald Trump trata de atar la vacuna a su legado y atribuirse el mérito de su rápido desarrollo, subrayando que su gobierno ha hecho una inversión sin precedentes. Estamos a pocos días de la autorización de la FDA y los estamos presionando mucho. Cuando llegue, comenzaremos inmediatamente una distribución masiva. Antes de la operación Warp Speed, el tiempo para el desarrollo y la aprobación de una vacuna podía ser infinito. Estamos muy contentos de haber sido capaces de hacer las cosas a un nivel que nadie había visto antes. Trump ha firmado un decreto para que Estados Unidos tenga prioridad en el suministro de las vacunas desarrolladas en el país, pero es poco probable que en las 6 semanas que le quedan de mandato pueda impedir que las farmacéuticas cumplan sus contratos con otros gobiernos. México se suma a los países que aceleran el ritmo para empezar a vacunar en cuestión de días a su población contra la COVID-19. El gobierno de López Obrador ha puesto en marcha un ambicioso plan con el que pretende vacunar al 75% de los mexicanos mayores de 16 años, en un país que cuenta con 130 millones de habitantes. La vacunación comenzará en la tercera semana de diciembre y se extenderá hasta marzo de 2021. Escuchamos al presidente mexicano. La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Va a ser gratuita, se va a dar preferencia a médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos COVID y a las personas mayores. En la primera etapa, que durará hasta febrero, se prevé inmunizar a 125.000 sanitarios con la vacuna de Pfizer-BioNTech, principalmente en Ciudad de México, donde se encuentra el mayor foco de la pandemia, así como en el estado norteño de Coahuila. La operación se llevará a cabo con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Después se vacunará al resto de sanitarios y a los mayores de 60 años. El gobierno aborda esta operación como un asunto de Estado y pide que se involucren todos los sectores de la sociedad. En México, la pandemia ya se ha cobrado la vida de más de 110.000 personas. Es el cuarto país del mundo con más muertes en términos absolutos y el 10º con más decesos en relación a su población. Un escándalo por racismo salpica la Liga de Campeones en pleno partido. Implicó al cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu. El Estambul Başakşehir y el Paris Saint-Germain abandonaron su duelo después de que el entrenador asistente del equipo turco, Pierre Huevo, de origen camerunés, denunciase que Coltescu se había referido a él como el negro mientras hablaba con el árbitro principal. Pese a que la conversación entre ambos colegiados fue en rumano, el término utilizado es similar al español, y Huevo, que jugó en España y Uruguay, pudo entenderlo. La UEFA ha indicado que llevará a cabo una investigación sobre lo ocurrido y declaró que el racismo, al igual que cualquier otro tipo de discriminación, no tienen sitio en el mundo del fútbol. Además, explicó que el duelo, suspendido a los 16 minutos, se reanudará este mismo miércoles, aunque con otro equipo arbitral. También mostró su rechazo al racismo en las redes el Paris Saint-Germain, cuyos jugadores abandonaron el césped siguiendo a los del equipo turco. El incidente ha causado gran sorpresa, ya que normalmente las denuncias por comportamientos racistas suelen ceñirse a algunos jugadores o aficionados, pero rara vez al equipo arbitral. Son las impresionantes imágenes del iceberg más grande del mundo desplazándose por aguas del Atlántico Sur. Es la primera vez que un Airbus de la Fuerza Aérea Británica ha podido acercarse tanto al inmenso fragmento de hielo que se desprendió de la Antártida en 2017 y que se dirige hacia las costas de las Islas Georgias del Sur, donde podría chocar y quedar encallado a finales de año o principios del próximo. Aunque se han podido observar grietas y fisuras, el cuerpo principal del iceberg tiene 4.000 kilómetros cuadrados, es decir, algo más que la isla de Mallorca. Identificar las zonas en las que se está produciendo desmembramiento de hielo es crucial para evitar daños en la costa para las escasas zonas pobladas y las colonias de animales. Imagina que un perturbado no se hubiera cruzado en su camino. Imagina cuántas canciones nos habría regalado. Se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon y se suceden los homenajes. De sus compañeros en los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr. De su familia, de sus fans. Su viuda Yoko Ono ha dicho: la muerte de un ser querido es algo que te vacía. 40 años después, sus hijos y yo seguimos echándolo de menos.
Hoy John Lennon, creador de algunos de los himnos inmortales de la historia de la música, tendría 80 años. Fue el líder de la banda que revolucionó la escena musical en los 60, los Beatles. Lennon dejó de ser uno de los 4 de Liverpool a finales de los 70 para comenzar una carrera en solitario. Pacifista convencido, transmitió al mundo su mensaje de paz y amor, pero su vida acabó de forma violenta en Nueva York, la ciudad de la que se enamoró. El 8 de diciembre de 1980, un perturbado mental le disparó 5 veces por la espalda cuando regresaba a casa al edificio Dakota en Manhattan. Unas horas antes, Lennon le había firmado su último disco, The Double Fantasy. Su muerte conmocionó al mundo. Su música sigue reconfortándonos 40 años después. Ya nos despedimos, pero la información continúa en nuestra página web. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. O lado de dentro não precisa, tem que ser de fora. Você é especial, você vai sempre estar ajudando o papai. Que abraço, sem contaminar.